¿De quién es la culpa de que hayan subido tanto los precios de los juguetes? ¿De los youtubers o de los diómetros? Juego de mesa de Presinin y Catch. Súper económica, no puedo decir el precio. Y aquí metiendo coña. Telema con caja de Bigma. Meterse usted en su kiosco, por favor. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bernie Toys. Muy buenas a todos, ya hemos vuelto otro año más a Villanueva del Trabuco, sin duda alguna la mejor feria de coleccionismo de España en estas fechas, organizada entre otros por nuestro querido Antonio Durán, patrocinio de Todo Colección, Reto Toys Spain, el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco, que lo tenemos aquí a nuestra espalda, y estoy encantado de volver aquí. Ya hemos estado con muchos amigos, hay un ambientazo increíble y sin duda, señores, lo mejor de todo, vamos a disfrutar de lo que más nos gusta, nuestros juguetitos. ¡Vamos, lío! Señoras y señores, la primera entrevista del día con un hombre al que no le gustan los muñequitos. No me gustan los muñequitos, pero, ¿Qué pasa, Xavi? pero comparto vuestra afición. Ahí está. Y soy El sentimiento. Y soy como una especie de escaparate al mundo para los muñequitos, para vosotros, con Jesús. Claro que sí. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, aquí dando vueltas, hace muy buena temperatura, Sí. un poquito mejor que el año pasado, Sí. pero se está muy bien aquí. ¿Acabas de llegar? ¿Tú acabas de llegar ahora? No, yo ya llevo rato. Ah, entonces perfecto. Sí, hombre. Y nada, ¿qué tal, tío? Oye, todos los coleccionistas nos preguntamos lo mismo. ¿Qué os preguntáis? ¿Qué otras aficiones tiene Xavi? Porque como los muñecos sabemos que no te gustan. A ver, ¿qué aficiones tengo yo? Bueno, pues verás, yo siempre digo que colecciono momentos, nada más. Y nada Y más. tengo, además, Qué bonito. es infinito. Tengo estanterías infinitas para todos esos momentos, que luego tengo mala memoria, eso es otro problema. Pero me gusta la fotografía, soy fotógrafo, así que trabajo en la televisión. Mi afición son las cámaras. Las cámaras, imágenes. Escucha, que no es barato, ¿eh? Exactamente. Cuidado, que no es barato, Que no es barato y este micro fue recomendación de la casa. Pues Xavi, tío, que me alegro un montón de verte. Estamos disfrutando un montón y esto es lo que más me gusta a mí, pues encontrarme a buenos amigos, aparte de nuestras compritas muñequiles. Muy bien. Tío, que me alegro mucho de verte. A pasarlo bien. Yo creo que esto queda con la familia, Seguimos. disfrutar, a almorzar y a coger fuerza. Evidentemente, si nos encontramos a Xavi, ¿quién va ahí detrás?
Pues don Jesús Cansino, ¿qué pasa, don Jesús? Normalmente voy delante porque voy delante de la cámara, pero Efectivamente, Xavi nos ha contado todos sus húmedos secretos, aparte de los muñecos, que sabemos todos que le encantan. todos, Y, sí, todos no, porque algunos, sí. algunos son, Hasta de sexo le he dicho. son delictivos. O sea, que no sé, sí. ¿Que habías confesado ya por fin? Ha confesado, Es ya, un hombre nuevo. ya ha salido del armario. Es un hombre nuevo. ¿Qué te has pillado, don Jesús? Pues he comprado alguna cosita de Madelman, poco. Un poco más, ¿no? Poco. Pero del bueno, ¿no? Del que a ti te hombre, gusta. claro. Madelman de pata negra. Claro, es que cuando eso ya va uno cogiendo, ya tú sabes, las cositas ahí. Las más cositas. esto. Muy bien. ¿Y tú qué? ¿Tú qué has pillado? Pues de momento un mortadelo de Comi Spain, que lo tengo por aquí. De momento. Agarrado, este tío no conviene en los mercadillos. No, hombre, no. En es la que, feria. Lo voy a enseñar, venga, lo voy a enseñar Venga, y el venga. mortadelo también. El indio mortadelo, ¿vale? No venía con la idea, pero lo he visto grabando y digo, me lo tengo que llevar porque los mortadelos me gustan mucho, de Comics ay. Spain. Y bueno, tenemos quedadita pronto, ¿no? Sí, el día 25. El día 25 quedamos allí en Osuna para divertirnos. Octubre. reírnos. 25 de octubre. 25 de octubre, quedada de coleccionistas en el Museo del Juguete Vintage Regreso a la Infancia Además, en Osuna. este año vamos a hacer una cosa muy divertida. ¿Sí? Sí. Pues sí. no, no, vamos, no. a tener una sobremesa ¿Sí? muy chula. Vamos a hacer el típico concurso por equipos. La gente se va a poder reunir por equipos y vamos a hacer una especie de quiz con la Estupendo, tío. pizarrita y eso y premio para el ganador. Estupendo. Oye, Jesús, ya que estamos, tú sabes que últimamente ha habido un poquillo de polémica de que si los youtubers, los precios de los juguetes, que tú sabes que nunca hablo de precios, pero te hago una pregunta cortita y al pie. Sí. ¿De quién es la culpa, según tú, de que hayan subido tanto los precios de los juguetes? ¿De los youtubers o de Hasbro? ¿O de los Diometro? Vamos a ver. Yo siempre. Los youtubers, por supuesto. Yo con el tema de los precios, de hecho, algunas veces nos critican cuando compramos en ferias o en mercadillo, que dicen, pero no has dicho el precio, precisamente, Sí, ¿ves? ¿Ves? Porque no quiero influir en la gente en cuánto puede costar una cosa y que cada uno pague Exactamente. lo que quiera. El precio del mercado lo establece el que lo paga. Es decir, Oferta y demanda de toda la vida. entonces, yo siempre digo, en esto del coleccionismo, también la gente que haya podido seguirnos a nosotros en nuestro canal o en alguna entrevista que nos hayan hecho o lo que sea, yo siempre he dicho lo mismo. Yo soy de los que opina que todo aparece y todo aparece al precio que uno está dispuesto a pagar. Exactamente. Ahora, si alguien paga de más porque quiere terminar su colección ya o porque quiere tener esa pieza, porque si... Eso ya crea un antecedente. Eso, exactamente, una vez que se establece ese precio de mercado, pero yo también pienso que están demasiado inflados. ¿Qué es culpa de los...? Yo escucho también mucho de Manhunter Sí. y eso y tal, que si crea una bola, que si no sé cuánto, bueno, la bola la creas si tú estás dispuesto a seguir esa bola, porque a mí Manhunter ya puede exactamente. sacar el juguete que quiera, que si yo no estoy dispuesto a pagar el dineral que él tendrá, pues simplemente con no hacerlo tiene suficiente. O sea, la decisión es de cada uno. Efectivamente. Pues chavales, seguimos y como siempre digo yo, comprar más barato que robado. Anda que no. Oye, por cierto, hablando Sí. de barato y eso, Sí. que ya voy a aprovechar Vete cuña, si tú sabes que yo dejo. en nuestra tienda de Wallapop este mes, Sí. desde ayer 29 de ¿Hay agosto muñequitos? hasta el 30 de septiembre, cada compra que nos haga en nuestra tienda de Wallapop, damos un número y vamos a sortear una figura de Batman de Nesco Toys, de la de 112, que es de 100 y pico euros. Damos un número y el día 4 de octubre, en directo por YouTube, vamos a hacer el sorteo. ¿Y cómo podéis entrar en la tienda de Wallapop? Pues en el canal del Museo de Juguetes y Regreso a la Infancia. Siempre lo Nuestros ponéis. juguetes también pueden Nuestros poner. juguetes también. Tenéis el enlace en El la enlace descripción de- de los vídeos. Tenéis el Correcto, enlace a la tienda de Wallapop. Además, con de eso estos nos vídeos. ayuda a mantener el museo, que las compras van Exactamente. para el museo. La Pastuki va directamente a seguir manteniendo el museo, que cuesta dinero mantenerlo. Mucho. Exactamente. Don Jesús, hemorragia de placer. Como siempre, Igualmente. estar contigo. Nos vemos en Osuna, 25 de octubre, chavales. Venid. Venirse. Que vamos a divertirnos mucho. Muy bien, seguimos.
chicos, ¿qué pasa? Estamos con todo un clásico de la feria española, en este caso de la trabuquense, don José de Juguete 90. Buenas tardes. ¿Qué pasa, tío? Perdón por mi cara, me está dando todo el sol en la cara ahora mismo. Sí, efectivamente. Te has puesto del mejor ángulo. Son las 5 de la tarde, nos hemos puesto en un ángulo perfecto para que nos brille la calva a los dos. Me está brillando la calva que da gusto, vamos. ¿Qué pasa, tío? Aquí estamos, tío. Que me estabas comentando que estamos contentos, ¿no? Yo en mi tercer año y de momento todavía faltan días y en mi mejor año, sin duda. Qué guay, tío. Estoy muy contento, la verdad. Qué guay. Bueno, José, como siempre, trae muchas cositas en blister, con mucha calidad, como siempre. Le vamos a dar la vuelta a la cámara y vamos a ver con todo lujo de detalle los juguetes de José, ¿vale? Mira, Bernie, te presento a mi sobrino Juan, que está aquí echando horas extras, tío. Está Juanito, aquí lo tenemos. Se tiene que pagar los estudios y lo he traído aquí. A Juanito lo tiene en A venta Juanito. también. Y a Pepe lo tengo ahí que se me ha desmayado, que le ha dado un golpe de calor. A Pepe le ha dado un golpe de calor y Un jamacuquito. lo tengo ahí echado. A Bueno, ver, ¿qué trae? chuchería. Chuchería. Esta Blistercito. chuchería no sé si te ha enseñado yo alguna vez. Sí, creo que sí. Super Power. Super Power. Equipo A. Tengo a Murdoch allí. Estiramos el brazo. Shira. De Shira también. Una colección que a mí me gusta muy mucho. El Señor de los Anillos de Toy Biz. Que Esa tiene... la pillé hace muy poquito. Y estos blisters fueron creo que fue el primer y el segundo año nada más cuando los sacaron. Los sí. blisters así con forma... Los demás son los colores rojos, si no me equivoco. Exactamente. Los verdes, los rojos, Mira, los azules, ¿de acuerdo? De Barbie yo sé que tú no estás muy puesto. Pero Te voy a enseñar una cosa, ¿vale? La curiosidad de que es la más nueva y la más cara, ¿vale? 2015. Sí. De la convención de costura de... No, siempre si me equivoco, si es Roma o Milán. Una de 1000 unidades. Qué guay. Esta es Numerada. la más rara que tengo, ¿vale? Piezote de Barbie. Esta ya te la he explicado. Sí. Mira, nave de He-Man, de la nueva aventura de He-Man. El Terrapod, Camita mecedora de los años 80 de Pequeños Pony. Pequeño Pony. Esto hice el vídeo de Instagram y de Sí. mi estado de WhatsApp. Sí, señor, y de los coches nitro de para allá, muy bonito. me queda uno, tío. Sí. Últimamente los vídeos de Instagram están teniendo mucho éxito. Hombre, eso es bueno, para negocio. Yo creo Además, que es por os el don de palabra. Os recomiendo esta pieza porque yo tengo de para allá el coche fantástico que yo tenía de pequeño, Ya. que luego recuperé. Son coches muy bonitos. Esta reedición de la primera edición de Barbie, ¿vale? Es una reedición con la cara que tenía la Barbie La del original. la del 59. Exactamente. Aquí de todo un poquito, blister de Nancy. De Nancy, los polipoques que enseñaste el otro día El también en Meteor, Instagram. si ya lo habéis visto. El Meteor de Master Universo. Pirámide de Playmobil, muy bonita, la azul, que ahora que tengo yo. De esto he pillado unas pocas de cajas de distribución. Que Esto es un protazo. Exactamente, de la World Championship Wrestling, conocida como la WCW. Esto no es WF, esto es WC. CW, World Championship Wrestling. Playmobil. Playmobil. Power Ranger, perdón. Enemigos de Power Ranger. Al rico Bulle hay que me lo quitan de las manos. Como siempre, que nos falte algo de Mucho, Playmobil mucho para Playmobil. trastear. Kiosco. Cajita Famóvil, que yo sé que te gusta el Famóvil. Cajita de Famóvil, los trabucos, los mortadelos. las Mucho juguete de kiosco. Sí, Mucho Novo Línea. Mucho Comanche. La carreta de Novo Línea, que es un pelotazo. la otra de caja roja ya las has vendido y ya sé a quién, a un buen amigo mío. ¿Sí? Sí, Pues me alegro. Si es amigo tuyo, me alegro. sí, muy buen amigo mío. De hecho, tiene un canal de YouTube, hay que Sí, darle caña. Sí, señor, hay que darle sí, señor, publi. al amigo Javi de Jugueteratura. Esto también, Comanche muy apañado. Sí, señor. El expósito de De los naranjito falso. Los naranjitos falsos. Y sinceramente es que han arrasado entre ayer y hoy. Ya lo Me alegro, vende tío. mucho. Y esa muñeca me gusta mucho. Sí, cuéntanos. un poquito. Esta es años 70, Porque la he visto en Instagram esta mañana y me ha gustado. finales de los 70, principios de los 80, si no me equivoco. Sí. Si me equivoco, que me corrijan. Melenita corta y crece. Esto tiene un mecanismo que estira del pelo y va sacando y va pelando. Sí. No es infinito,
Evidentemente, pero era un juguete muy hecho, chulo. tuvieron que vender por separado los pelos porque las niñas se querían que era infinito y dejaban calva como historieta. Estupendo. Y más cositas que había por ahí escondidas, ¿no? Y José? tu reserva, te saco tu reserva. Cositas chulas que me ha reservado aquí el amigo José. El juego de mesa del Pressing in Catch. El espectáculo presentado y garantizado. Han tenido un éxito increíble. Increíble. Y aquí metiendo cuña. Escúchame. El pirata del Trabuco. ¿Puede meterse usted en su kiosco, por favor? Mira. Vamos a ver, que sigue escúchame. aquí José con su explicación. El regalito que le he hecho. El regalito, la caja de distribución de MB. La caja de BW. EMB De distribución donde venían estos juegos, que José los sacó en Instagram. totalmente esta semana pasada. regalado. Y otra cosita para la colección del Pressing Catch. Saca manteca, blister español. Blister español. Y así seguimos, porque el año pasado empecé con mi colección de blister españoles de pura casualidad aquí en este puesto. Y en un año pues me he hecho con 6 o 7 blisters. Lo estoy convenciendo para que se lleve la máquina de Pressing K. A ver si cae. Pues bueno, familia, seguimos en el Trabuco. José, muchas gracias como siempre, tío. A ti, como me siempre. alegro mucho que te haya ido bien. Tú sabes que te lo digo de corazón. Yo estoy contento. Seguimos grabando y ahora recojo la cajita y todas esas cosas. Señoras y señores, como no podía ser de otra manera, don Antonio Durán, ¿qué pasa, tío? Muy buena, Berni, ¿qué ¿Qué pasa? pasa? Está ya dando los últimos estertores ya del sábado. Muy cansado, muy cansado. Es Pues que ha sido el día a tope, ¿eh? hace un día, hasta incluso hemos ido a comer a los restaurantes y nos han dicho mejor que muchísimos eventos nacionales, porque aquí se hace la Fan Bike, que es un evento de bicicleta, Sí. y dice, Antonio, mucho mejor, la expectativa ha sido Estupendo, tío. pero tremenda. La verdad que tú llevas esta mañana aquí Sí, y un esto ha estado ambiente, petadísimo. un ¿vale? ambiente muy bueno, muchos amigos, petado, la gente Los vendiendo. grupos de Málaga de coleccionistas, Sí, que hemos estado con ellos comiendo, como siempre. mira, ha estado aquí el director del evento de Vino de la Serena, Juan Carlos Ojeda, el de Puerto Lumbrera, Juan Antonio. O sea, vienen ya compañeros que organizan eventos, están aquí, vienen directores del Museo del Juguete como el de Ricordi, José Manuel Romer, ha estado aquí Jesús Cancino de... Hay que tener en cuenta de que en esta Azuna. fecha es la mejor feria de España. Hombre, la mejor con creces. Pero como dijo Antonio, porque no hay otra. Y- Porque dijiste tú. yo lo dije, digo, no hay otra, pues entonces somos los mejores. Exactamente. Y después, bueno, grandes youtubers como uno que se llama Bernie, que está todo colgado. en fin. Bueno, vamos. Bueno, ahora que saca el tema de los youtubers, que ha habido mucha polémica últimamente con ese tema. Cuéntame, Tú me tienes que responder con sinceridad. Yo te digo, ¿Quién tiene la culpa de que suban los precios de los juguetes? ¿Los youtubers o es culpa del Madrid que roba? yo creo que la culpa es de Negreira, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Claro. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Evidentemente. Bueno, yo no creo que los youtubers, yo creo que a nosotros los vendedores nos hacéis un gran favor. Sinceramente te lo digo. A las pruebas me remito el vídeo de Jesús Cancino cuando fui a Figurama. A mí me lanzó una cantidad de ventas, pero que no te lo puedes ni imaginar, porque la gente Exactamente. vino gracias a ese vídeo, porque yo a Figurama no había ido anteriormente, entonces Exactamente. yo, el tema de que los youtubers trabajéis para esto, yo creo, desde mi punto de vista, que al revés, lo tenemos que Al agradecer. fin y al cabo es una publicidad gratuita. Nosotros De nos hecho- encanta venir a estos eventos porque es que nos gusta mucho el mundo del juguete. De hecho, que el evento de Medina del Campo, que os avisé a varios youtubers Sí. para que promocionaréis el evento y tal, pues bueno, pues gracias a vosotros que también estuvisteis presentes y nos comprasteis, ¿vale? Porque ellos nos compran realmente también, son jugueteros, son coleccionistas Correctísimo. y bueno, son clientes nuestros, ¿vale? Entonces, para nosotros los vídeos de los youtubers y todo lo que hagáis por nosotros, por nuestra afición, por el coleccionismo, es, vaya, para Mira, nosotros estar mira, agradecidos al 100%. Después me da los 10 euros, Los 10 euros lo te doy bajo cuerda. uno en un bolsillo y otro en otro. ¿eh? En fin, señores, vamos a dejarnos de gilipolleces y vamos a ver todo lo que tiene Antonio Durán Bueno. aquí, que nos vamos a poner, le vamos a dar la vuelta a esto. Ya está. Antonio, a ver qué cositas nos tiene aquí don Hoy Antonio. hemos empezado con las Marías, ¿eh? Sí. Bueno, mira, pues Oh. nuestra Nancy se va de novia, esto fue el año pasado, Sí. y nuestra Nancy se va de Oscar, ha sido la edición de este año, ¿vale? Hicimos ayer el evento, mira qué bonita la edición
el vestido que le hemos hecho a la Nancy, Qué bonito, tío. ¿vale? Esto es un acrílico. A mí es que me gustan mucho. una, ¿qué quieres que te diga? una colección de postales, la camiseta y la bolsa que hemos hecho para el evento. Y Precioso. mira, y hemos hecho unos logos en 3D. De Fosquito. El de Fosquito, el antiguo, ¿eh? El antiguo, sí, El del señor. niño vestido de Fosquito de Superman. Tortuga, los Motherman, los Gilloes. ¿Tú eras más de Gillo o de Gilloes? Escúchame, es que yo eso no lo viví. Yo Ya fui, lo yo fui sé. más viejete que vosotros. Ya ¿eh? lo sé. Oye, y estos vestiditos de Nancy también, Eso ¿no? es de Nancy Top. Es una edición que se hizo de Nancy estilo a las Bra. Sí. No tuvo mucho éxito, la verdad. Pues son bonitos, ¿eh? Sí, Muy la hipilongos, pero están guays, tío. Bueno, después pues ya está lo típico nuestro, Guerrero de la Basura, figuras Un poquito más modernitas. De Pau, de G.I. Joe, de Jurassic Park, estos burlecitos nuevos que los voy a llevar a Figurama. Mira qué chulo. Star Warriors. Star Warrior, tengo dos modelos, este y este, en sus listas originales, en perfecto estado, que ya te digo. Muy bonitos, la verdad. Esto en octubre, que ¿te vamos a ver allí o no? Sí, 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 Ah, vamos. pues, Vamos pues, al Mari entonces- Carmillo, sí. pues Vamos a entonces- Figurama, chavales. ¡Nos veremos! Y No, bueno, un los, poquito, los Special Four, que son también Sí. knockoff de... un poquito de juguete también de niña ahí en la estantería. Tenemos la Botirde, nuestro banco Botirde, que se ha vendido muy bien, es muy bonita. Algo de Overtoy como el Panda, como tenemos ahí el tren, algo de un coche del Porsche de Rico, algo de muñecas de Famosa, el visor láser de Brecar. Tenemos el carrusel de Barriguita, la famosita de Famosa, coches de Payá, nuestro bulle de tus luchadores favoritos. Exactamente. Ahí tenemos. Que por supuesto Hulk Hogan no lo tiene, porque Lo, para que los especuladores lo revendan. lo tengo abajo, pero ¿lo tienes? lo he vendido y ahora tendré que era el que estaba aquí. El que estaba ahí, el que nos Que- falta Hulk Hogan ahí. Que Juan Carlos Ojeda, pues bueno, vamos a aprovechar Hombre, para darle un poquito de promoción a Juan Carlos, que va a hacer un pedazo de feria de coleccionismo en Mérida. No faltéis 4 y 5 de octubre. Muy ¿vale? bien. Allí estaremos. Yo en este caso no voy a poder estar, pero no falléis. Va a ser un evento Estupendo. importante. Nuestros bookies ya van quedando menos. claro, porque están teniendo muchísimo éxito desde que salieron en aquel mítico vídeo del amigo Jesús. Correcto. Exactamente, tú. Bueno, un poquito Hombre, sigue estando aquí nuestro puzzle de Nuestro Spiderman, bulle de Spiderman, más que- feo que un pie. Que se ha vendido, se ha vendido muy bien. Muy bien. Qué guay, no tío. puede faltar. Me alegro Y mucho. bueno, hemos metido sus búteos. Oh, esto sí que mola. ¿Vale? Un poquito Eso de es equipo mola. europeo, ¿vale? El Esparta de Moscú, el UPES 12 húngaro, Ujú. el IFK Göteborg, ¿vale? Pues bueno, un poquito de equipos europeos, Muy bien. ¿vale? Muy Nuestro bien. Comanci, Eso nuestra... también es café para un cafetero, te vayas tú a pensar, ¿eh? Sí. Y bueno, nuestras casitas Las de gente, casitas, que qué muy bonitas, bonitas. sí. Estas tablitas que, oye, son ochenteras, ¿eh? Oh. Tengo de pitufo, ¿vale? Qué De bonito. horóscopo, en fin. Tengo un poquito también, tenía de Berfiliribi, muy bonita. Mundial España 82, Qué bonito, tío. nuestro yo-yo de Tintín, sobrecitos sorpresa, pinzas burle de Tortugas las Ninja, tortugas. ¿os acordáis? Una tarantela. ¿Eh? Este era un clásico de kiosco, Sí, señor. los Fruity, La peor serie de la historia de la animación. son de goma. Os recuerdo que los Fruity son una mierda. No, Y me, bueno, ya un no poquito me queráis de- convencer de lo contrario. Los ET que han salido como moscas. Hombre, ya se nota que eran dos. Han volado, los de resorte tengo ahora Oye, vamos a reponer. estos son los animalitos de los camioncitos. de kiosco, que Correcto, los tienen aquí correcto, también. mira, apuñado. 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 Ay, Qué que no falte, bonito. que no falte. Un poquito de coche, la primera, los primeros Land Rover, los Qué que traen la bonito. rueda, después salieron estos, ¿vale? Un poquito de juguetitos de kiosco, los Command Boy, en fin. Y bueno, y cajas que voy sacando a medida de Es que que, fijaros, que vamos, Fijaros. que vamos reponiendo, ¿sabes? Caja y caja, que es la trastienda de un puesto de juguetes, Pues, señores. El mira. burrito sabanero, el burrito sabanero, El preferido de Bernie. exactamente, que va Ay. camino de Belén. Tenemos vídeos, ¿eh? Tenemos, tenemos sticker animado. Y también stickers, ¿vale? Tenemos un poquito, mira la trascienda para atrás. Esto es lo que no se ve en los puestos. Exactamente. Vente, te voy a dejar que pase. Venga, vente para acá. Pues mira,
Bernie. Librito. Caja. Madre mía. Y más cajas, y más Madre juguetes. mía. Y sigue habiendo juguetes. En fin. Esto tenemos aquí de todo. Muñecas. Mira, aquí tenemos los que vamos a abrir después una caja. Una bolsa. Mira, ¿vale? los ET. En su bolsa precintada eran de la marca Domingo, ojo. Madre mía, así que Y aquí bueno, mira. todo lo que nos puede salir de aquí, madre mía, de mi vida, de mi corazón. Un poquito de todo. Estos sobres que han salido ahora nuevos. Bueno, no son nuevos, Años 80. Ahí con un personaje un poquito cósmico. Sí, ¿Vale? pero son cosas, me ha venido el flashazo, yo esto lo he visto antes. ¿Que sí? Sí. Vale. O sea, mira. de cuando era pequeño me refiero. Los inventos de Shentos. ¿Quién sería Shentos? Madre mía de mi vida. Y nada, Lo que un es poquito de la puzzle. trastienda, señores. hemos metido un poco de puzzle de esto de pirata, que lo llevo también a Figurama. Sí. ¿Vale? A ver, uy, qué bonito. Piratillas. ¿Vale? Hay Qué chulo. 6 modelos distintos. Oye, pues está muy guapo. Bueno, tienen una cara horrible, pero bueno. Es un dolor, pero oye, así que- este juguete tiene mucho. Y nada, mucho tirón. y ahí vamos, con la mercancía que tú sabes que me caracteriza. Exactamente. Vale. Pues bueno, Antonio, Pues nada, campeón. vamos a seguir con los juguetitos. Disfruta Sí, hombre. y disfruta del trabuco. Exactamente. Uy, qué rico. Y después nos veremos en Figurama, campeón. Muy bien, Antonio, seguimos. Venga, Hasta ahora, tío. un abrazo, Bernie. ¡Ey! ¿Qué pasa, ¿Qué chavales? pasa, ¿Cómo tío? vais? ¿Cómo vais? En nuestra Malaguita, ahí estamos. Oye, que como siempre, juguete muy guapo lo que tienen en tu puesto, pero nos tienes que hablar de esta super esquina Esta- que mucha gente no sabrá ni qué es esto. No, esto la verdad es que es nuevo completamente. Esto. Vamos, mira, te cuento, hay de todo, ¿vale? Hay español, hay alemán, hay francés, en fin, de todo un poquito, ¿vale? Todo viene de juguetería antigua, por supuesto. Hemos tenido la suerte de pillarle algunos y bueno, como se ve además hay muchas cosas nuevas, ¿vale? Tiene estos blisters de cocinitas, ¿vale? De J&M, ¿vale? Tienes otra cocinita, bueno, esta no es tan antigua porque ya viene mezclada con plástico, pero igual esa se entera, Este tanque ¿sabes? es una Ese tanque es una maravilla, esto es un tanque gama alemán, que además funciona pero correctamente, como podéis ver, Madre chicos mía. y chicas, ¿vale? Y aquí hay más? muchísimas ¿Qué más? cosas que son de para allá, nos has estado Mira, comentando, ¿no? allí hay esa cajita, ¿vale? Esa cajita la hemos pillado entera, había 2 cajitas enteras que hemos pillado, de para allá, si te fijas, de los cochecitos, ¿vale? Sí. Unos cubitos, toritos en papel y cartón, madera. Fijaros que es juguete de papel y cartón. Efectivamente, Que hay algunos en efectivamente. mejor estado, pero esto es lo habitual, este deterioro en el papel y Eso es, cartón. pero no es que esté, como digo yo, viejo, sino que se ha deteriorado con el tiempo, ¿vale? Claro, pero es que es por el material con el que está hecho. Efectivamente, Que es que antes José Manuel, Eso es así. del Museo de Medina del Campo, me estaba contando que aquí hay juguetes de 1930, como por ejemplo las ruedas. Efectivamente, estos son las ruedas, como se puede ver. Mira, aquí la tenéis sin palo, llevan un palito de madera. Aquí las hay mezcladas, ¿vale? Las hay del Sí. 30 y pico, Sí. pero también estas son a partir del año 50. ¿Por qué? Porque te puedes fijar ya que hay plástico. Entonces, el Exactamente. plástico no se metía en los años 30, por Sí, supuesto. sí, sí. Entonces, como ha dicho José Manuel, está como un poco también mezclado el tema. Y bueno, se ve que aquí hay, ¿vale? Tenéis el palito de madera, que era el niño iba arrastrando. Por supuesto, los palos de madera se parten por el tiempo. tan Claro. finos que son. Tenéis chisqueros también, o chisperos, depende cómo los llamen, ¿vale? Algunos funcionan, otros no, ¿sabes? Pero bueno, yo voy a ver si os puedo probar y podéis ver las chispitas, que no las vais a ver, porque esto es complicado y menos ahora por la tarde, pero bueno, son chisperos, unas guitarras que son carracas, además una preciosidad, ¿vale? Además funcionando en su propio, ¿vale? Y ¿qué más? Por ejemplo, un jodito de madera, otras más cocinitas, por ejemplo, juegos de lotería muy chulos, ¿vale? Fíjate. Y bueno, y a cubos, por supuesto, aquellos muñequitos igual, esos son 1940, ¿vale? Es que. ¿Sabes? Soldaditos de plomo, en fin. Muy antiguo. El Montaplés, evidentemente. Hemos traído también al Game Boys. Te voy explicando por ahí un poquito, Claro que Bernie, sí. si te parece, ¿vale? Los sobrecitos de Montamán y de Montaplex. Eso ya sabes que siempre es habitual en nuestra Hombre, esto es casa. marca de la casa. Efectivamente. Por supuesto, algo de PVC, como siempre. Tenemos Hyperman,
tenemos Action Man, Hyperman mezclado y un poquito, Madelman, ¿vale? También veis por aquí, Soldadito de nueva línea. Si voy muy deprisa, chicos, decirme lo que yo me embalo. Luego tenemos aquí unas cajitas, un poquito deterioradas, todo hay que decirlo, ¿vale? Pero bueno, es Famóvil, que es lo importante que sepáis, ¿vale? Famóvil, ¿vale? Igual que la yogurtera, el conejito de Duracell, ¿vale? Que también es importante, cuidado, La famosa yogurtera de Famóvil en este caso. ¿Sabes? Es la nave espacial, pero más concretamente llamaban yogurtera. Popularmente la llamamos la yogurtera, efectivamente. Han entrado unos blistercitos muy guapos también de Star Wars, de ¿vale? Power of Ya the tienen Force, unos añitos, ¿vale? Están baratitos, buen de los precio. 90. Eso es. ¿A qué precio, hermano? Pues mira, esos tenemos una ofertita. Esos tenemos 1,22, 2,40. Sí. Y se lo están llevando normalmente de 2 en 2, ¿vale? Muy bien. Madelman en caja, por supuesto. Sabéis que trabajamos mucho Madelman, ¿vale? Bueno, barriguitas, por qué no decirlo, pistolitas de redondo. Hay una cosa muy chula. Esos son unos vestidos de Cindy, pero de florido de los primeros. Por aquí, en ese tema. Pinipón. Las cestas famosas de los indios y tal. Y luego un lote grandísimo de Nancy y de Mariquita Pérez también tenemos ahí, ¿sabes? Fíjate. Sabéis que son reediciones, evidentemente, pero no por eso dejan de ser muñecas muy chulas y de buena venta, ¿sabes? Exactamente. Así que, bueno, ya lo que comentaba, pues unos cochecitos también hemos traído. Esto es un lotecito, no ha salido de Nancy Lucas modernito, pero que también tiene su tironcillo, en fin. Sí, hombre, claro que lo tiene. Así que eso os puedo contar, chicos y chicas. Ahí Esto está. es salud, ¿eh? Ahí está. Es Coca-Cola sola, ¿eh? No os penséis cualquier cosa rara, que aquí el mister no bebe alcohol, y menos cuando trabaja, evidentemente. Nada. Yo en la nevera no he visto ninguna botella. Ahí, acordaos siempre de dar un fuerte like a esta gente que se mueve de puta madre, chavales. Estamos con un bernardiástico juguetero de pura cepa de los antiguos, don Javier Moreno Jorge. ¿Qué tal? De jugueteratura, ¿Qué juguete tal? de literatura. ¿Qué va? pasa, tío? Muy bien. Por fin nos conocemos en persona. En persona, Desde las Baleares que has venido para acá. ya muchos años. Vaya, tío. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues nada, bien. Bien, Aquí ¿no? disfrutando de todos los puestos que hay, que es una feria maravillosa. Y gente formidable. Sí, y la verdad que la feria pues se nota que está yendo a más y un ambientazo muy guapo, tío, que hemos estado pasando y disfrutando muy bien en la mañana y a ver si pillando alguna cosita. Claro. ¿Qué te has pillado? Pues mira, hace poco lo he cogido, una doradita, ¿eh? Me trae buenos recuerdos. Sí, hombre. Nada, muy barato todo, ¿eh? Muy barato. Hombre, ya se sabe. 2 cochecitos, han sido ahora por la tarde, de Lledó. Uno con el caballo, carro, por eso se decía el carro del carricoche. O el carro Exactamente, exactamente. ¿Vale? Estos dos, muy baratitos, 2 euros. Hay una cajita por ahí. Hay una cajita, lo dejamos para lo Hay último. una cajita. Teníamos que empezar PVC con literatura. Claro que sí, hombre, que es lo tuyo. Don Quijote y Sancho Panza, ¿eh? Don Quijote y Sancho Panza. Y luego, como se suele decir en el argot, la joya de la corona, ¿no? Oh, La carreta pero del pero Far será West. que la gente no lo ve. Espera. ¿Vale? Qué bonita, tío. Súper económica, no puedo decir el precio. ¿eh? No, nada, aquí Me han no se habla de dicho- precio. Y tienen un pequeño defecto que se puede reparar. Da, eso nada, eso no. Y esta no la tiene tuve de importancia. niño y al verla con la caja ya que he dicho, es que esto es un chollo. Pues claro que Y sí, luego, que lo tengo por ahí en la mochila, pero nada, son son cromos de picar. Ahí Sí. he jugado con mis primas y al jugar con mis primas se me ha quedado algo. Y he dicho, pues tengo que tener cromos de picar. Por 1 eurito creo que vienen 10 o 12. Pues bueno, chavales, seguimos. Esta gente se tiene que ir ya, que le queda un viajecito 3 horas. de 3 horitas de coche. Vamos a Y el echarnos martes para Mallorca. una fotito para inmortalizar el momento del día que Javier y yo por fin nos conocemos en persona. Sí, por supuesto. Seguimos, chavales. Por aquí, Airgun Boys, que vamos a echarle un vistacito a Airgun Boy del espacio, a ver si saliera ese robotito que yo estoy buscando de futbolistas de Brasil que me encantan. Pero hemos visto por aquí un montón de cajitas de los Caballeros del Zodiaco. Fijaros que están en un estado estupendo. Sagitario, Piscis, Alfa, que es una auténtica pasada. Libra, también lo tenemos por aquí. Muchísimas cosas. Fijaros cuántas cositas. Aquí
soldaditos, puzzles, Army Heroes. Muy chulo. ¿Qué más tenemos por ahí? Armario de Nancy. Este caballo es de Nancy también, que lo tenemos en casa. Un montón de bebés también. Hoy, las muñequitas de Santoro. PVC ya más modernito, que es PVC, no PVC. Un montón de caballitos pony por aquí. Y es que acabo de ver, perdonad, por poco me equivoco, porque fijaros lo que acabo de ver por aquí. Tanto de naves de Star Wars como de Transformers. Fijaros, Optimus Prime, cajas doradas, una auténtica pasada. Seguimos en el Trabuco, señores. Señor Popeki, como siempre, contando mentiras aquí a todos, a todos los vendedores. Intentando engañar a todo el mundo. Exactamente, básicamente como yo. Bueno, tío, que a ver, el frente boquerón, poneros aquí a ver qué traéis aquí de juguetada, padre. A ver, el señor del blister, a ver, ¿qué trae aquí de juguetitos? No le gusta enseñar sus juguetes, ¿eh? No, no me gusta. Nada, nada. Tengo expectativas y... Pues mira, esto... Hombre, esto más, ¿no? Telema con caja, de Bigma. Exactamente. Aquí lo reseñable es el cartón. Claro, es muy complicado Sí, de esta sí, colección no se ve, y, no se ve. y el Telemaco es la primera vez que lo veo yo, Sí. si te digo la verdad. Yo he encontrado alguna vez que otra en los mercadillos los tres personajes, pero sin cartón. Sí. Y suele estar en peor estado. Ahora Sí. este está muy bien. Sí, la verdad que Se lo ha comprado está Román. impecable. Aquí hemos visto una mochila, caballero, llena de PVC antiguo, moderno. También. Claro. A Madonna, que tenemos por ahí. Sí, tenemos Nomo, los Dalton. Sí, hay variedad. Hay Un montón ahí, mochila llena de juguetes. todavía el gnomo. Un montón de cositas. Peppa Pig y todo, ahí, dándole a lo moderno también. Este también. ¿Qué más tenemos? ¡Ay, Pepe Soplillo! ¡Qué guay! Este también. Belfi y Lilibit. También es de Bigma. De Bigma. Este es de unos años más tarde, pero Sí. también es bastante reseñable. ¿Vale? Y no es fácil encontrarlo en su plástico original. Claro, además Bigma es una marca que Sí, se dedicaba sí. mucho a este tipo de, Sí. de muñecos y es su- complicado, ¿eh? Sí, su especialidad era esa, la figura flexi, digamos. Sí. Tenía de Altacán, tenía algunos de los héroes de Marvel. Y bueno, yo los que veo así en este estado los compro. Qué guay, tío. A ver, Y- ¿qué más cositas tenemos por ahí? Pues... bueno, mira, esto. Esto es un poco raro, porque esto es, la figura es de Yolanda, Sí. pero la caja, si te das cuenta, es de Bully. Y esto es porque a finales de los 80 y principios de los 90, ¿Grialazo? no tanto, pero sí es verdad que llegaban a un acuerdo las grandes empresas de ayudarse mutuamente para Sí. vender sus productos. Entonces, pues Bully vendía una figura que era de Yolanda, tío. Qué guay. Entonces, bueno, está en su caja. Es su líquido. Sí, sí, está muy chula. No la tenía escondida. Sí, para que no la viera. Y bueno, ya está, reseñable un poco eso. Muy bien. Don José, ¿usted qué trae? Pues yo un poquito de todo, un poquito nuevo, viejo, de lo mío, así. Así de lo tuyo. El Star Wars está estropeadillo, pero bueno, pues el precio merece la pena. ¿Vale? ¿Lo cojo? Sí. Venga. Un Anda. parecito, ¿vale? Que le he dado un par de vueltas, pero al final me lo he llevado. Perfecto. ¿Vale? Y después también un par de cómics. ¿Vale? Uno de Lobo y otro de los nuevos Titanes. Qué guay, Y tío. luego un poquito más de nuevo para los peques, con esta otra bolsa. Pues aquí tendríamos Hombre, Funko. ser de Harry Potter, que es una franquicia Sí, que vende sí, a no dos, puede faltar. a dos manos, vamos. Y esta que está dentro de la bolsa, una figurita de ataque a los titanes, que está cerrada. ¿Vale? Para que- los peques de la casa. Que vas cargadito. Sí, sí, la verdad que sí, al final sí. Estupendo, de eso es de lo que se trata. De eso. Más cositas que tenemos aquí de nuestros amigos. ¿Qué pasa, tío? Madre mía, ¿qué tenemos por Algunas aquí? cositas. Algunas cositas. El COVID de Campofrío. Esto es figurón, Bernie. Eso, yo estaba pensando, digo, esta me suena a mí bastante. Sí, esta no es fácil de ver. No, que no te suena de no haberla visto nunca. La he visto, pero me ha llamado mucho la Hay atención otro que sea un COVID COVID que sea promocional. Sí. Y este álbum de cromos que lo hemos estado viendo a la hora de comer. ¿Así lo has visto? Sí, lo he estado viendo. bien. Aquí. Fijaros. Estas fotografías las he hecho yo. Sí. Y ahora resulta, vengo aquí, veo un lote de cromos de Superman y digo, a ver si vienen algunas de mis faltas.
Y las tienes Las ahí tengo ya por detrás, apuntadas. claro, apuntadas. Llevando un control. Claro, llevando control. En- Estas que son de O sea, película. cada estampa, cada cromo representa una colección que tú tienes y que llevas aquí un inventario portátil Claro, es que, para escúchame, la hora es de la buscar. fotografía del álbum mío. Del álbum. Claro. Y después tengo aquí, estas son de película, y vienen aquí los más importantes, los de Danone. Lo de Danone, exactamente, lo de Willy Fogg. Mira. He visto también el de David Nomo antes por Ah, aquí. eso está. Exactamente, el del Mundial de España 82. O sea que todos estos álbumes los tienes Sí, tú en los tu tengo, colección. Los tengo yo todos. Y estos son- Son santos griales, digamos. Me Lo de cacho. Cropa. Qué cosa más bonita. Y así, pues claro, Y así, lleva así, un así, control así, perfecto de, claro, todo. de tus colecciones. Claro. Me traigo el grande, no veas. ¿Cómo controla esto? Ya ves. Es incontrolable. Pues bueno, chavales, muchísimas gracias. Despedimos ya la Feria del Trabuco de este año y esperamos vernos en Málaga prontito. A ver, No, en Figurama. en Figurama nos vemos antes. Muy bien. La Feria de Villanueva del Trabuco ha llegado a su fin. Nos vamos para casa. Tenemos juguetitos, que es lo que nos mola, y espero que os haya gustado mucho, como siempre, el vídeo, que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Por supuesto, mandaros un besito muy calenturiento, fuerte abrazo y desearos a todos que paséis una feliz semana para todos. Nos vemos en la siguiente.